Ok. Hola a todos, mi nombre es Marcos Samano, soy cirujano torácico y coordinador del programa de trasplante de pulmón del Hospital Israelita Albert Einstein en Brasil. Es un gran honor poder moderar este simposio sobre trasplante pulmonar en ALAT. En nombre de todos los oradores, me gustaría agradecer al comité organizador de ALAT por la oportunidad de moderar este simposio sobre trasplante de pulmón. Esta sesión contaremos con la presencia de grandes expertos discutiendo este tema y comenzaremos con el doctor Pablo Pérez Castro con la clase de donación postparo cardíaco en Latinoamérica. Doctor Pablo es cirujano de tórax y trasplante pulmonar en Clínica Alemania de Santiago y Hospital San Juan de Dios en Chile. Y también profesor asistente del Departamento de Cirugía Occidente de la Universidad de Chile. Súper. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar de donación después de muerte circulatoria y en específico en qué estamos en Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Pérez y yo trabajo en Clínica Alemana y en Universidad de Chile, en Chile. Y para nadie es sorpresa de que el número de trasplantes pulmonares que se han hecho a través del tiempo ha venido en aumento desde los primeros casos en 1987. Como podemos ver en el gráfico, hay un aumento sostenido que es particularmente en el caso de los trasplantes bipulmonares y con un leve aumento también de los trasplantes monopulmonares. Siempre es bueno recordar por qué hacemos trasplante, y hacemos trasplante porque la gente con enfermedad pulmonar terminal se muere esperando en lista de espera. Y la mortalidad en lista de espera puede llegar hasta un 20-30%. Para graficar esto, es como si estuviéramos 15 personas en una sala esperando pulmones, 5 de nosotros podríamos morir esperando. ¿Qué es lo que queremos entonces como cirujanos y gente dedicada al mundo del trasplante? Es masificar la donación de órganos. Y algunas formas que tenemos para hacer esto son efectivamente optimizando los donantes cadavéricos después de muerte cerebral. Hay grupos como los de DATE en Japón que optimizan a través del uso de donantes vivos. Y hay otra forma de optimizarlo que es a través de la donación después de muerte circulatoria, como podemos ver en el último recuadro. El objetivo es el mismo, ya sea a través de muerte cerebral o a través de muerte circulatoria, que podamos tener más pulmones para poder trasplantar. Entonces ahora les voy a hablar sobre donación después de muerte circulatoria en 8 pasos. Y lo primero que se necesita es una legislación que permita al país donación extendida, asumiendo que se puede donar después de muerte circulatoria. Este es el paso más importante, efectivamente, para que podamos hacer donación después de muerte circulatoria en Chile y también en el resto de Latinoamérica. Tenemos que tener donantes que no cumplan criterios de muerte cerebral. Tenemos que tener una zona o algún lugar donde podamos hacer un retiro de cuidados vitales o una extubación terminal en una unidad de cuidados intensivos, en una sala de operaciones. Tenemos que tener heparina endovenosa, definir un tiempo de espera, si es que vamos a esperar 1, 2 o 3 horas hasta que el potencial donante fallezca. Tenemos que definir una regla de no tocar, un tiempo de no touch que puede ir entre los 5 y los 20 minutos. Tenemos que realizar la procura de órganos con instrumental frío e idealmente tenemos que contar con un sistema de evaluación pulmonar ex vivo, pero como vamos a ver más adelante, no es necesario para todos los casos. El objetivo finalmente es el mismo, se realiza un retiro de soporte y finalmente se produce a la procura de órganos. Y el objetivo final es que podamos realizar más trasplantes. Ahora un poco de historia. Los primeros reportes de donación después de muerte circulatoria comenzaron con reportes de animales hace más o menos 30 años y comenzaron con autotrasplantes en modelos caninos, ¿ya? Esto fue hace 30 años atrás. Esto fue seguido de los primeros reportes en humanos, que se realizaron 5 casos hace 26 años, el doctor Love. Después Marcelo Cipel muestra aquí una masificación de la técnica, y esto fue hace más o menos 12 años. Y en este caso hicieron 9 casos, que podemos ver acá, con 9 casos, digamos, exitosos. La técnica de donación después de muerte circulatoria, o DCD, está un poco subutilizada incluso en Estados Unidos. Aquí podemos ver, estos son datos de UNOS,
donde se puede ver que en 2018 solamente el 1 al 4% de los donantes provenían de donantes después de muerte circulatoria. Esta cifra es bastante mejor en países como el Reino Unido y Australia, que pueden llegar a tener un 30 o un 40% de sus donantes después de muerte circulatoria. Y estos son, de nuevo, datos de la base de datos de la STS o datos de la Society of Thoracic Surgeons, donde muestra que el 96-99% de la donación ocurre en donantes después de muerte cerebral y que solamente el 1 al 4% ocurre después de muerte circulatoria. Y lo que les quiero mostrar con esta línea roja es que incluso en países como Estados Unidos existe el potencial de aumentar el número de donantes al optimizar o llevar esta cifra de 1 o 4% a cifras como 20-30%. Entonces, en conclusión, el DCD no es nuevo, sí se puede hacer, y bueno, veamos qué tal los resultados. Esta es son datos de la base de datos de ISHLT, que es el registro, digamos, de trasplante más grande que existe. Y esto fue publicado, si no me equivoco, el año 2015. Aquí se compararon 306 DCD con 3.900 donantes después de muerte cerebral. Lo que les voy a resumir con esta tabla es que en esta base de datos, por ejemplo, si miramos los datos de Toronto propiamente tal, a este entonces el 15% de los trasplantes ocurría después de muerte circulatoria, y en este caso, este centro en particular esperaba un total de 180 minutos, es decir, 3 horas. Esto es para mostrarle nada más que una comparación de los receptores después de muerte circulatoria o después de muerte cerebral, y podemos ver que los receptores son más o menos lo mismo en términos de edad y en cuanto a diagnóstico. Podemos ver también que los resultados en cuanto a sobrevida son iguales también en muerte circulatoria o en muerte cerebral. Estos son resultados a 1 y a 5 años. Y este es también un registro de la ISHLT. Esto ya es año 2019 y podemos ver que hay 1.000 DCD comparados con 10.000 donantes después de muerte cerebral. Aquí podemos ver que los donantes después de muerte cerebral fueron aumentando en forma sostenida y que los donantes después de muerte circulatoria aumentaron, pero en forma bastante más leve o más tenue. La gran diferencia es que aquí se agregan aproximadamente 5,9% de casos que no estaban incluidos en el registro anterior y que corresponden a donantes después de muerte no controlada y donantes después de eutanasia. Y una cosa que uno se podría preguntar es, bueno, pero yo no tengo ex vivo. En este caso, podemos ver que los registros de poblacionales de ISHLT muestran que solamente un 15% de los casos se ocupó un sistema ex vivo y en el 85% de los casos no fue necesario. Aquí podemos ver una actualización de las edades de los receptores y los diagnósticos de los receptores, y de nuevo podemos ver que son bastante similares. Aquí podemos ver la sobrevida a 1 y 5 años, y de nuevo es bastante igual. Y entonces yo espero que para ahora ustedes estén pensando que el DCD es seguro y que tiene buenos resultados a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos, o cómo se han estado empujando los límites? Espérenme un segundito que se me está acabando la carga del celular. Can you get me my charger, please? In my backpack, just plug me in there. Thanks. Entonces, empujando los límites después de donación mediante DCD no controlado. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en gente que llegó, por ejemplo, al servicio de urgencia y que en paro cardiorrespiratorio y que no se reanimó, pero de forma no exitosa. Y la pregunta es si es que estos casos se pueden ocupar para donación de órganos. Esta es la experiencia de Toronto, donde a ese entonces publicaron 5 casos con uso exitoso de este tipo de donantes. Y al momento de ahora, más o menos se han realizado por lo menos unos 20 de estos casos. Otros límites que se han roto es los DCD no controlados después de DCD controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente uno espera que cuando uno realiza un retiro de soporte, el paciente o el donante fallezca.
Pero podemos ver que esto no siempre es así. Un 28% de los casos pueden estar vivos a 4 horas. Y estos casos obviamente no se pueden convertir en donantes. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? O lo que hizo el grupo de Toronto también, fue, ¿qué pasa si este grupo de pacientes yo procuro los pulmones y los pongo en un sistema ex vivo? Y esto fue justamente lo que hicieron y lograron una donación exitosa después de aproximadamente 11 horas después del retiro de soporte. Y esto fue un case report que fue bastante noticioso, ¿ya? Por la importancia que tiene. Aquí podemos ver la radiografía del receptor de este paciente a 2 horas, o sea, a 2 días, perdón, y luego a 3 meses, y podemos ver que está absolutamente normal. Otros límites que se han ido empujando es la donación después de eutanasia. Y podemos ver que esto es algo que se viene haciendo en Canadá hace algunos años, y este es un caso bastante particular de un policía que tenía una enfermedad de Huntington y quería ser donante. Finalmente, él decidió realizarse una muerte asistida o eutanasia en su domicilio, fue trasladado posteriormente al hospital, se procuraron los órganos y se realizó, después de una evaluación con ex vivo, un trasplante exitoso también, y aquí están las radiografías del receptor. Entonces, ¿dónde estamos en Latinoamérica? Y esto es un tema que en Latinoamérica la verdad es que viene partiendo. A conocimiento mío, no hay ningún país en Latinoamérica donde se esté haciendo DCD. Alguien me puede corregir si es que esto fuera así, pero yo sé que por lo menos en Chile no, en Brasil no, en Argentina, que yo sepa, no, Perú tampoco, Uruguay tampoco tengo entendido que tampoco, ¿ya? Y este es un artículo que publicamos hace poco en una revista llamada Developing World Bioethics, donde discutimos las consideraciones para una implementación exitosa en Chile. Y algunos de los temas principales que les voy a contar es que, bueno, como ya espero que les haya quedado claro, el DCD tiene mucho potencial y podemos aumentar la donación hasta en un 20% implementando esta técnica. Al menos en Chile, la tasa de donación de órganos es bastante baja, fluctúa entre 7,4 a 10 donantes por millón de habitantes. Algunos países en Latinoamérica tienen tasas un poco superiores, pero en realidad igual estamos bastante más bajo de los 40 donantes por millón de habitantes que tienen países como España, por ejemplo. Una cosa capital en la decisión de donar a estos pacientes es que la decisión de limitar los esfuerzos terapéuticos tiene que ser tomada independiente de la condición de donante. Es decir, uno no puede estar limitando pacientes solamente para donarlos, ¿ya? Esto es muy, muy importante porque si no se puede perder toda la fe, digamos, en el retiro de cuidados críticos. Otra cosa que es muy importante es que no es ilegal suspender el soporte. Lo que sí es ilegal es donar sin diagnóstico de muerte cerebral. Se debe siempre contar con el consentimiento de los familiares, se debe siempre respetar la regla del donante muerto, y en el caso de la donación post-eutanasia, el principio ético que prima es la autonomía. Es decir, si una persona, o si vivimos en un país donde la eutanasia es legal, y un paciente, digamos, accede, basado en su principio de autonomía, a hacerse eutanasia, bueno, bajo la misma principio de autonomía, tiene el derecho a decidir si quiere ser donante o no una vez fallecido. Y finalmente, se deben considerar cuidadosamente las percepciones de la comunidad y el equipo hospitalario previo a cualquier tipo de implementación. Es decir, hay que conversar con los equipos de UCI, con los equipos quirúrgicos, con los equipos de pabellón, para que todo el mundo esté en el mismo bote, como se dice, y que no hayan mayores controversias por parte de los equipos. Finalmente, como conclusión, el DCD tiene más de 20 años desde los primeros casos, existe un potencial importante a aumentar el número de donantes, el DCD controlado es una muy buena técnica para partir, y los resultados a largo plazo son comparables a los donantes después de muerte cerebral. Entonces, finalmente la carrera ya partió y ojalá que todos ganemos, ¿ya? Y que todos podamos llegar de aquí algún tiempo a poder realizar donantes después de muerte circulatoria en Latinoamérica, ¿ya? A lo mejor el doctor Samano va a llegar primero que nosotros, pero la idea es que todos lleguemos. Así que eso. Muchas gracias y si tienen cualquier pregunta, obviamente me pueden escribir o podemos conversarlo en las secciones. Que estén muy bien. Este es el lugar donde realicé mi formación en trasplante pulmonar, el año 2019, y donde aprendí la mayoría de estas cosas de las que pudimos hablar ahora. Congratulaciones por el Dr. Pablo por su excelente presentación. En la continuación, Dr. Alejandro Bertolotti con la clase Trasplante Interfronteras, Experiencia Argentino-Uruguaya.
Dr. Alejandro es director de cirugía cardiovascular, presidente del Departamento de Trasplantes, director de la División de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco y Trasplante de Pulmón del Hospital Universitario Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Dr. Alejandro. Hola, mucho gusto. Gracias, doctor Samano, por la presentación. Mi tema hoy será hablar sobre la experiencia que se ha desarrollado entre los países mencionados, Argentina y Uruguay, para el desarrollo de un programa de trasplante interfronteras. Esto es simplemente para poner un contexto sobre el que estamos hablando. El trasplante pulmonar, según datos del registro de la Sociedad Internacional de Trasplante, es una actividad que está creciendo año tras año, todavía no ha llegado a su techo, como podemos ver, a expensas fundamentalmente de trasplantes bilaterales. Y si miramos un poco en distintas regiones del mundo, podemos ver que la Unión Europea, por ejemplo, en el año 2019 realizaron unos 2.136 trasplantes de pulmón con una población de 510 millones de habitantes, mientras que en Latinoamérica el trasplante pulmonar que se realizó en el mismo año fueron 10 veces menos, 207 trasplantes, incluso con casi 100 millones más de habitantes. Con lo cual, claramente vemos que hay una diferencia y un contexto muy distinto a lo que pasa en nuestra región, y quizá uno debería verlo como una gran oportunidad de crecimiento. Si miramos un poco en detalle del mismo año 2019 respecto a la cantidad de trasplantes por país y a la cantidad de habitantes, esto explica por qué tenemos números tan bajos, porque incluso hay muchos países que aún no han desarrollado programas de trasplante pulmonar. En este año, el trasplante pulmonar en Uruguay llegó a 1.4 trasplantes por millón de habitantes, lo que lo puso a la cabeza de la región. Por lo tanto, en un difícil contexto como el que acabo de mencionar, es necesario tratar de implementar una colaboración internacional que pueda permitir el crecimiento de esta actividad, habida cuenta de que tenemos todavía un techo muy alto para lograr de alcanzar con un número mayor de trasplantes pulmonares. Uruguay es un país con una baja población, casi 3,5 millones de habitantes. No cuenta con centros de experiencia en el área de trasplante de pulmón. El número de trasplantes por año para realizar, al principio podría ser muy limitado, y sabemos que la mortalidad en trasplante de pulmón está condicionada por el número de trasplantes por año que realiza el centro de trasplante. La formación de recursos humanos y los aspectos logísticos requerirían de tiempos muy importantes y recursos económicos, y también es cierto que la proximidad geográfica y la amplia identificación cultural entre Uruguay y Argentina podría facilitar enormemente el desarrollo de un programa de esta naturaleza. ¿Qué recursos necesitamos para desarrollar un programa de trasplante pulmonar? Obviamente el recurso humano capacitado, entrenado y motivado, pero no solo eso, necesitamos también facilidades edilicias, de tecnología, medicamentos, recursos financieros. Es costoso realizar trasplantes. Necesitamos para ello compromiso institucional y de las autoridades sanitarias de los países involucrados, y además tener programas activos en procuración de órganos. Con este objetivo, en el año 2003, ambos países, a través del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes del Uruguay y el INCUCAI de Argentina, las dos organizaciones que dependen del Ministerio de Salud y que fiscalizan toda la actividad de donación y trasplantes, acordaron un convenio marco para colaborar en donación y trasplante, y específicamente para trasplante pulmonar, hepático, pediátrico e intestino, dada la baja tasa de eventos que debería haber en Uruguay para una población tan pequeña. A partir de ese marco amplio se generaron estrategias y convenios ya más específicos. El Fondo Nacional de Recursos del Uruguay sería la entidad financiadora. El Hospital Maciel y el Hospital Universitario Fundación Favaloro de Montevideo y Buenos Aires respectivamente se comprometieron a trabajar en este aspecto para tratar de entrenar a profesionales uruguayos para evaluar pacientes
entrenar también profesionales para el manejo de los donantes y de la ablación, y inicialmente se combinó que los trasplantes se realizarían en Argentina, hasta poder transmitir todos los conocimientos. La primera etapa fue identificar el recurso humano necesario y comenzar el entrenamiento en la selección de pacientes, candidatos, y el seguimiento pre y post trasplante, tratar de centralizar los recursos para optimizar el seguimiento de los pacientes y aumentar la detección y mejorar el manejo de potenciales donantes pulmonares. Sabemos que sin donantes no hay trasplantes. En cuanto a la gestión del proceso, inicialmente la evaluación de los pacientes se hacía en Argentina, hoy ya se hacen en Uruguay. En el módulo de seguimiento también, inicialmente se realizaba en Argentina, luego los pacientes comenzaron a tener seguimientos post-trasplante en Uruguay, incluyendo todo lo que es el seguimiento del rechazo con las biopsias transbronquiales. La extracción pulmonar se realiza en el territorio uruguayo por un equipo quirúrgico combinado de ambas instituciones, y el implante se realiza en territorio argentino por el equipo quirúrgico local. El entrenamiento que estableció el equipo de trasplante pulmonar de Uruguay no solo fue un convenio con la Fundación Favaloro, sino también con el Hospital Universitario de Lovaina en Bélgica. Todos sabemos, es un hospital con una actividad muy alta en trasplante pulmonar. Allí diferentes neumonólogos, cirujanos, intensivistas y anestesiólogos hicieron pasantías transitorias por la Universidad de Lovaina también para un entrenamiento rápido en un centro de alto volumen como es el de Lovaina. Un neumonólogo del equipo de la Fundación Favaloro viaja una vez por mes a Montevideo para evaluar los pacientes in situ en conjunto con el resto de los profesionales uruguayos. Aquí vemos el doctor Cáneva, que es el jefe de neumonología de la Fundación Favaloro, junto al doctor Pablo Curvelo, quien es el responsable neumólogo de los trasplantes pulmonares en Uruguay, con todo el equipo de colegas que se suman al trabajo. Hubo que también trasladar a todos estos profesionales a la ciudad de Buenos Aires, se sumaron a la actividad cotidiana de nuestro equipo de trasplante pulmonar, no solo los neumólogos, sino también los intensivistas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y los patólogos que teníamos que entrenarlos para la detección e identificación de rechazo. Y el consabio intercambio con la Universidad de Lovaina, como les había contado. Así que en un proceso combinado entre ambos países, se finalmente empezó a trabajar haciendo la ablación en territorio uruguayo por un equipo quirúrgico proveniente de Fundación Favaloro para implantar luego en territorio argentino. Obviamente todo esto fue una logística compleja, con técnicos, con coordinación de vuelos, y un montón de otros aspectos que hubo que trabajar y que fueron poco a poco superándose para poder lograr un programa efectivo. El entrenamiento del plantel quirúrgico para la realización de la ablación de los pulmones en Uruguay por un equipo local comenzó mucho más tarde, en una segunda etapa, y actualmente está ya en avanzado desarrollo con resultados muy buenos. Aquí vemos una imagen de ambos equipos ablacionando en el Hospital Maciel en Uruguay, equipo de la Fundación Favaloro con equipo de Uruguay. Ellos ya habían pasado por la Universidad de Lovaina también, habían tenido una experiencia así, son todos cirujanos de tórax, residentes de la formación en el Hospital Universitario de Maciel, de la Universidad de la República del Uruguay. Ustedes ven imágenes donde fuimos trabajando en la selección de donantes, en las contraindicaciones, en la semiología. Finalmente esto fue creciendo y la experiencia de los cirujanos fue muy buena. ¿Cuál sería la obtención y asignación de los donantes pulmonares? En un principio, los pacientes uruguayos que estaban en situación electiva o urgente podrían ser trasplantados con órganos provenientes del Uruguay. Aquellos pacientes que estaban en condición de emergencia debería entrar a una lista argentina para ser trasplantado con órganos adquiridos en la Argentina. Cada vez que ocurría esta situación de recién, que un órgano argentino era implantado en un receptor uruguayo, de acuerdo al principio de reciprocidad, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante se comprometió a devolver un órgano equivalente adquirido en Uruguay
con el objetivo de contribuir al programa de trasplante del que se hizo usufructo. Y una vez que la actividad de pulmones, la obtención de pulmones estuviera bien establecida, todos los donantes deberían obtenerse en Uruguay. Serían entonces pulmones uruguayos para receptores uruguayos. Esto empezó a ocurrir a partir del año 2018, como les voy a mostrar. Estos son las categorizaciones que comparten Argentina y Uruguay respecto a las situaciones clínicas de los pacientes en lista de espera, a quienes consideramos en emergencia, a quienes en urgencia y a quien un paciente electivo, basado en gran parte en los criterios del Lung Allocation Score de Estados Unidos. Así vemos que los pulmones procurados en Uruguay entre el 2003 y el 2020 fue creciendo. Al principio la procuración era muy baja, pero luego en un trabajo conjunto de ablación con los cirujanos, cuando los cirujanos uruguayos empezaron a comprometerse en la ablación, vimos un crecimiento exponencial. También en este momento se incorporó un intensivista al equipo que además colaboraba en la procuración de órganos, y eso impactó notablemente en la actividad de procuración de pulmones en la República del Uruguay, como pueden ver en estas curvas. A partir de que el crecimiento en la procuración fue tan bueno y tan exitoso, ambos países decidieron cerrar el convenio para los pacientes en emergencia. Entonces, a partir del 2018, todos los pacientes uruguayos se trasplantan exclusivamente con donantes uruguayos. La tercera etapa será finalmente realizar los primeros trasplantes pulmonares en el Uruguay con el soporte de un programa de trasplante con experiencia, que será el próximo desafío para este programa. La Fundación Favaloro tiene una experiencia en trasplantes pulmonares que comienza en el año 93 y hasta el 2021 hemos realizado 446 trasplantes pulmonares en 424 receptores, o sea que hay unos 21 pacientes que recibieron retrasplante. Ustedes pueden ver que la actividad tiene una tendencia creciente a lo largo de los años. En color naranja los trasplantes realizados en Argentina, en color celeste los realizados en Fundación Favaloro, y en color gris los realizados en Fundación Favaloro pero pertenecientes a receptores de Uruguay. Las indicaciones son las mismas que vemos a nivel internacional. Nuestro centro tiene experiencia en retrasplantes, también tiene experiencia en algunas indicaciones fuera de las habituales, del enfisema, la fibrosis quística, la fibrosis y las bronquiectasias, como las bronquiolitis obliterantes post-trasplante de médula ósea, el linfangioleiomyomatosis, histiocytosis X, proteinosis alveolar. Todo eso, esa experiencia ganada por el equipo de Fundación Favaloro fue aprovechada por el equipo de trasplante de Uruguay. Así voy a mostrarles ahora algunos de la situación actual y los resultados del programa de trasplante que dirige el doctor Pablo Curvelo, como les había dicho anteriormente. Los trasplantes pulmonares fueron creciendo paulatinamente. Hasta el momento se llevan 43 trasplantes pulmonares desde el año 2003, que comenzó el convenio. Fíjense que en el año 2018, si comparamos la actividad por millón de habitantes, el Uruguay tuvo un crecimiento muy importante, llegó a trasplantar 1.8 trasplantes por millón de habitantes, mucho más que lo que vemos en otros países activos también de la región. Aquí, como les comentaba, ya a partir del 2018 todos los receptores uruguayos reciben exclusivamente pulmones del Uruguay. Esta es la actividad de la lista de espera, la situación que tuvieron. La verdad que se pudieron trasplantar casi la mitad de los pacientes que se inscribieron, 45%, actualmente un 15% permanecen en lista, un 6% fueron excluidos, y la mortalidad en lista de espera aún sigue siendo alta, está en un 34%. Las indicaciones de estos 44 pacientes trasplantados en Uruguay fundamentalmente fueron pacientes con enfisema, con fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis quística, pero como les decía, aprovecharon la experiencia de la Fundación Favaloro para poder trasplantar pacientes con bronquiectasias no fibrosis quística, bronquiolitis obliterante post-trasplante de médula ósea, linfangioleiomyomatosis, histiocytosis X, hipertensión pulmonar, o incluso 3 pacientes recibieron retrasplante. La situación clínica es bastante equilibrada, como ven. 40% de los pacientes que recibieron trasplante eran pacientes que estaban en situación electiva. Eso es muy bueno para los resultados. Y un 31% estaban en urgencia. Solamente
un 29% estaban en situación crítica al momento del trasplante. Fundación Favaloro también tiene el equipo de trasplante pulmonar una experiencia ganada en la utilización de ECMO. Esto es desde el año 2012 que empezó el programa de ECMO en Fundación Favaloro. Se realizaron en ECMOs respiratorios más de 168 runnings. Como ustedes pueden ver, en el año 2020 solo 4, porque más allá de la pandemia, donde hubo en aquellos centros ECMO un incremento en el uso de esta tecnología, nuestro centro no fue un centro para derivación de COVID, por lo tanto cayó bastante la actividad de ECMO en nuestro centro, con un porcentaje de pacientes pediátricos, como pueden ver ustedes en esta proporción. Este es un paciente del programa de trasplante de Uruguay, que estuvo 54 días recibiendo un ECMO venoarterial con canulación central como puente al trasplante, indicado por hipertensión pulmonar primaria. Este paciente pudo llegar al trasplante en mejores condiciones, y así vemos que el equipo de trasplante pulmonar del Uruguay pudo utilizar también esta tecnología a partir de la experiencia de Fundación Favaloro, no tanto en el pretrasplante, sino también en el post-trasplante para recuperación de la fascia del injerto o en el intraoperatorio, como es una tendencia actual. La sobrevida del programa de trasplante pulmonar de la Fundación Favaloro hasta el año 2015 mostraba que los pacientes con hipertensión pulmonar y con fibrosis quística eran los que mejor sobrevida tenían. Estos son los datos de sobrevida del equipo de trasplante pulmonar del Uruguay. Entre el año 2003 y 2020, sobre 42 pacientes trasplantados, vemos que la sobrevida media condicional es de 7.5 años, que es similar a lo que muestran los registros internacionales. También se evaluó los resultados en calidad de vida, donde vemos que en el post-trasplante hubo una mejoría muy importante en la calidad de vida de estos pacientes. La mayor limitación que reportaban los pacientes en el primer año es el desacondicionamiento musculoesquelético, sobre el cual claramente tenemos que trabajar en conjunto con los kinesiólogos, fisiatras, neumólogos, intensivistas, para que estos pacientes logren una recuperación post-trasplante mucho más rápida. Interesante es que el 95% se reintegró al trabajo o al sistema educativo. Eran personas que no estaban en el circuito laboral y que lo recuperan luego del trasplante. Finalmente, debemos entender que el tratamiento de pacientes trasplantados es una actividad que atraviesa a múltiples disciplinas de la salud, y el trabajo tiene que ser interdisciplinario, integrando todas las áreas de salud, médica, psíquica y social. Todos deben trabajar consustanciados con la alta calidad de atención y resultados, para lo cual la investigación clínica y básica tienen que ser el motor para la búsqueda de la excelencia. La comunicación de los resultados debe ser un compromiso para el equipo, y es así que el equipo de trasplante pulmonar del Uruguay ha realizado varias publicaciones en revistas de la materia. Es indispensable también el trabajo conjunto con las instituciones hospitalarias designadas, las instituciones binacionales de procuración y también los financiadores del trasplante. El compromiso de estas instituciones que conforman el programa de trasplante hacen que esto tenga éxito para poder disponer de espacio, de recursos, de cama, de quirófanos y capacitación permanente para todo el plantel que está abocado a esta tarea. Muchas gracias por su atención. Excelente presentación, doctor Alejandro. Muchas gracias. La última charla es de doctor Spencer Camargo, hablando sobre retrasplante. Dr. Spencer es cirujano torácico en Pabellón Pereira Filho y grupo de trasplante de pulmón en Santa Casa de Porto Alegre, Brasil. Doctor de neumología y también profesor de cirugía clínica en la Facultad de Medicina Unicinos. Dr. Spencer. Okay. Muchas gracias, doctor Samano, por la presentación. Es un placer estar acá. Les peço perdão por meu portunhol e creio que vou falar em português um pouco mais claro. Coube a mim, então, a apresentação a respeito de retransplante de pulmão
é um tema bastante ainda questionável e controverso em muitos grupos de transplante. A apresentação vai se basear basicamente numa introdução, discussão de indicações e contraindicações do retransplante, qual o momento para se indicar um retransplante de pulmão, qual transplante podemos realizar, se há algum modelo unilateral, bilateral que se mostre superior, e resultados do retransplante pulmonar. Iniciando com a introdução, então, o transplante de pulmão é uma alternativa, como sabemos, para pacientes com doença pulmonar avançada. Mesmo com tudo o que tivemos a respeito de avanços técnicos, seleção e preservação de órgãos, a rejeição crônica continua sendo um desafio para todos os grupos de transplante, o que leva à perda de muitos dos enxertos. O retransplante ele pode ser uma alternativa para um grupo de pacientes específico que apresente uma perda de enxerto. Muitas questões ainda em relação à técnica e até mesmo éticas são levantadas a respeito do retransplante de pulmão. O aumento da experiência, então, tem levado cada vez mais os grupos a realizarem o retransplante, e nos Estados Unidos houve uma mudança na avaliação, com a introdução do Lung Score Allocation, que permitiu e acabou levando os pacientes retransplantados para o grupo D, que eram os pacientes com indicação mais precoce de transplante. E aqui também os dados, apenas para ilustração, a respeito do número de transplantes realizados. A gente vê que de 63 mil transplantes, a gente acaba vendo que em torno de 4% desses pacientes são submetidos, então, a retransplantes. Esse acaba sendo um número estável e contínuo na maioria dos grupos. Indicações e contraindicações. É importante que os pacientes avaliados para retransplante tenham uma idade apropriada. Isso é um pouco questionável, 60 anos, 50 anos. Nós vamos ver a respeito de um grupo da Flórida que mostrou que os pacientes retransplantados abaixo de 50 anos parecem ter uma evolução um pouco mais favorável. Obviamente, são pacientes com enfermidade avançada, sem outra forma de tratamento clínico, tem uma limitação na expectativa de vida, devem ter um estado nutricional adequado e um apoio psicossocial, que é o que a gente acaba vendo na indicação também do transplante. As contraindicações, pacientes que tenham história de doença maligna, uma disfunção de outro órgão. Esse é um assunto importante, porque muitos pacientes transplantados, pelo uso dos imunossupressores, acabam desenvolvendo principalmente disfunção renal, e isso pode ser uma contraindicação para o retransplante. Infecções extrapulmonares, enfermidades psiquiátricas, uma má aderência ao tratamento, e aqui cabe mais uma observação, que nós temos que cuidar bastante quando avaliamos pacientes que têm a perda do enxerto, para afastar a má aderência. Já tivemos problemas com pacientes que desenvolveram a rejeição crônica por uso inadequado dos imunossupressores, e esses são maus candidatos ao retransplante, e falta de apoio social. As relativas à idade, pacientes colonizados, também cabe muito aos centros transplantadores, se vão correr o risco ou não de submeter um paciente com colonização a um retransplante. Pacientes com osteoporose e ventilação mecânica. A ventilação mecânica também é importante salientar, assim como no transplante inicial, ela não é uma contraindicação absoluta. Nós retransplantamos uma paciente em ventilação mecânica que havia fraturado o pé. Ela fraturou o pé, uma transplantada, internou para correção da fratura, foi para a ventilação mecânica e acordou após a intubação com o pé ainda quebrado, mas com retransplante de pulmão. Então, não é uma contraindicação absoluta. Qual o melhor momento, quando devemos indicar o retransplante? Alguns estudos mostrando a evolução desses pacientes transplantados têm nos mostrado que o tempo médio da indicação do retransplante foi em torno de 3 anos após o transplante inicial. E a maioria dos grupos concordam que a indicação temprana, a indicação precoce, ela é ruim. Geralmente, os pacientes que necessitam de um transplante de uma forma aguda ou até mesmo no primeiro ano parecem desenvolver uma evolução mais desfavorável.
aqui na avaliação da era mais moderna, digamos, do retransplante, da última década, o que a gente vê é que, apesar da melhora das indicações, o transplante inicial, e principalmente naqueles pacientes que precisaram de um retransplante dentro do primeiro ano após o transplante inicial. Esta é uma dúvida interessante de que transplante realizar. Acho que todos os grupos se questionam de que forma devemos fazer o transplante. Como vimos, o Dr. Alejandro nos mostrou a respeito do aumento do número de retransplantes de pulmão. Hoje a maioria dos grupos tem optado pelo retransplante, pelo transplante bilateral, perdão. E no retransplante nós temos duas alternativas. O transplante bilateral, independente de como foi o primeiro transplante do paciente, e podemos fazer um transplante unilateral. E nessa situação temos duas dúvidas. Vamos fazer o mesmo lado que fez o primeiro transplante, ou vamos fazer um transplante contralateral, um transplante unilateral contralateral, usando a condição de leaving allograft behind. Então, vamos deixar aquele enxerto e vamos transplantar o pulmão nativo que restou. Isso tem como vantagem a abordagem de um hemitórax nativo, sem abordagem prévia, ainda virgem de procedimento cirúrgico, que parece promover uma complicação menor do ponto de vista técnico. E alguns grupos discorrem e discordam a respeito da evolução e como isso pode ser utilizado nessa avaliação, então, de basicamente 10 anos, em torno da última década, em relação ao retransplante. A gente vê que os resultados são ainda inferiores, como são falados. A gente vai ver que a maioria dos grupos tem ainda resultados inferiores no retransplante, e a sobrevida foi pior nos pacientes que foram submetidos ao transplante unilateral. Já nessa avaliação do single versus double lung, um grupo de 14 mil pacientes, 414 foram submetidos ao retransplante, e o que se vê é que há uma distribuição tanto quanto homogênea a respeito da escolha do retransplante a ser realizado. Inicialmente, o paciente foi submetido a um single, ele foi submetido a um retransplante single, um double para um single, um double-double e até mesmo um single-double retransplante. Aqui a distribuição desse grupo e a conclusão nesse estudo é de que não houve uma diferença significativa em relação ao retransplante uni ou bilateral. Apenas para ilustrar, a respeito de um homem, 46 anos, com fibrose pulmonar idiopática. Este paciente foi submetido em 2010 a um transplante bilateral com doadores vivos, e ele apresentou um quadro que basicamente só vemos nos pacientes transplantados com doadores diferentes, com doadores vivos, em que nós temos 2 doadores, então, para o transplante. Ele fez um rechaço extremamente significativo do pulmão esquerdo, sem que houvesse basicamente nada no lobo à direita. Esse paciente ele foi avaliado para um novo transplante lobar unilateral esquerdo, que foi realizado, então, 3 anos após o transplante inicial. E acá temos uma mulher, 44 anos, com síndrome de Kartagner, um transplante só bilateral, agosto de 2012. Essa paciente desenvolveu uma rejeição crônica e foi retransplantada agora em 2021. Essa foi a primeira. Nós temos alguma experiência com o Kartagner, mas foi a primeira paciente com Kartagner que foi submetida ao retransplante no nosso grupo. Então, em relação ainda a essa escolha, esse foi um grupo de Baltimore, de Maryland, que analisou 325 pacientes submetidos ao retransplante após um transplante unilateral, e eles fizeram basicamente ipsilateral, contralateral ou transplantes bilaterais, mostrando que a menor escolha acaba recaindo sobre o transplante unilateral ipsilateral. E os resultados nos mostram que o grupo que obteve a pior curva de sobrevida
foi os pacientes submetidos ao retransplante ipsilateral. Então, a conclusão é que, após um transplante inicial unilateral, tu tem a alternativa de se fazer tanto o uni quanto o bilateral, mas com uma sugestão de que devemos optar por o bilateral e, se no unilateral, optar pelo pulmão ainda nativo. Obviamente que isso tem uma implicação que não pode ser esquecida, que algumas vezes o paciente que desenvolve a rejeição crônica, ele acaba desenvolvendo uma colonização do enxerto por germes multiresistentes ou desenvolvendo bronquiectasias. Essa é uma situação em que obrigatoriamente temos que fazer o transplante bilateral. E resultados a respeito do retransplante, alguns grupos avaliando, um grupo da Universidade da Flórida, avaliando um grupo de 542 pacientes transplantados, eles realizaram 16,1%, 87 retransplantes, e o que se vê é que, embora os resultados eles sejam ainda inferiores ao transplante inicial, a gente pode obter uma sobrevida inicial, uma sobrevida satisfatória no retransplante, mas temos que ter atenção com pacientes com uma idade maior, e nesse grupo houve os pacientes com menos de 50 anos parecem ter se beneficiado mais do retransplante, e também naqueles pacientes submetidos ao transplante mais precoce, o retransplante mais precoce após o transplante inicial. Aqui os resultados, então, em relação ao grupo que foi submetido ao transplante inicial e ao retransplante, e a diferença nos grupos de retransplante separados pelo tempo após o transplante inicial, mostrando também um resultado desfavorável quando o retransplante foi realizado menos de 2 anos após o transplante inicial. E outra informação importante também, que hoje nós sabemos a respeito do fenótipo da apresentação da rejeição crônica. Basicamente, nós trabalhávamos mais com a bronquiolite obliterante, hoje a gente vê uma apresentação mais restritiva da rejeição crônica, e esses pacientes também parecem ter uma evolução mais desfavorável após o retransplante. Outros pontos importantes a ser levados em consideração, então, obviamente, a gente vem, as curvas de sobrevida do retransplante vem melhorando nos últimos anos, com maior experiência, acho que maior acesso a métodos de preservação, até mesmo métodos de suporte nos pacientes que apresentam disfunção inicial grave. Isso tem levado a uma melhora nos resultados dos pacientes retransplantados, mas ainda assim os resultados são inferiores aos pacientes submetidos ao primeiro transplante. E outra condição importante é a respeito do desenvolvimento. É importante que nós façamos uma análise detalhada a respeito da imunidade desses pacientes transplantados e que desenvolvem a rejeição crônica, porque eles acabam tendo um risco de desenvolver rejeição crônica de novo. Então, eles acabam tendo complicações imunológicas que podem levar a uma nova perda da função do enxerto após o retransplante. Aqui a sobrevida dos pacientes, então, submetidos ao retransplante muito precoce, que confirma aquela informação. Para ilustrar e finalizar a experiência que nós temos na Santa Casa, o primeiro transplante foi realizado em 89 e até agora, 2021, foram realizados cerca de 694 transplantes, e destes 22 foram retransplantes, fazendo 3,1%. Essa é uma análise dos 18 primeiros retransplantes realizados, a maioria dos pacientes sexo masculino, a idade média em torno de 44 anos, as indicações que levaram ao transplante inicial, e o tempo médio para o retransplante em torno de 3 anos, que é o que se observa na descrição da literatura.
e a maioria dos pacientes haviam sido submetidos inicialmente a um transplante unilateral. Essa é uma tendência que vem mudando, mas ainda é um grande problema nos nossos países. Eu acho em que nós temos uma doação insuficiente, né? O Dr. Alejandro também mostrou a mortalidade em lista. Aqui nós temos uma mortalidade muito alta em lista e, eventualmente, ainda se buscamos o transplante unilateral. As indicações do retransplante, dos 18 casos, 15 foram por rejeição crônica, por bronquiolite, e 3 casos por complicações, uma trombose venosa após o transplante e complicações brônquicas. O transplante realizado inicialmente, 12 foram unilaterais e 6 bilaterais, e os retransplantes, a grande maioria acabou sendo retransplantes bilaterais. A maioria desses pacientes, uma grande parte deles tinha já colonização, e essa é uma das questões que levou à necessidade da maioria dos casos serem retransplantados. Todos os pacientes precisaram ficar em ventilação um tempo médio acima de 24 horas. Esse foi o estudo do grupo de Toronto, mostrou que o tempo médio de ventilação dos pacientes retransplantados foi bastante superior aos pacientes inicialmente transplantados também, e a sobrevida geral desse grupo foi de 33% em 5 anos. Essa foi a curva de sobrevida. A gente vê uma mortalidade muito alta no período inicial, e depois isso estabiliza. Então, aqueles pacientes que conseguem sobreviver ao primeiro ano do retransplante, em geral, eles acabam tendo uma evolução mais favorável. Um fator que é necessário mudar esse cuidado no pós-imediato ao retransplante, e agora com a possibilidade do suporte por circulação extracorpórea, certamente esses números devem melhorar de uma forma bastante significativa. Conclusão: o retransplante ainda é uma alternativa importante. Eu acho que todos os grupos que transplantam se deparam com o retorno daquele paciente que transplantou e bate na nossa porta dizendo: olha, eu preciso de um transplante novamente. Em algumas situações, com pacientes com muito boas condições, então é necessário avaliar essa situação. A seleção é fundamental, nós não podemos nos deixar seduzir por alguns pacientes que se envolvem bastante com o grupo, mas têm uma condição clínica desfavorável. Esses pacientes acabam evoluindo, infelizmente, mal. Temos que ter muito cuidado nos pacientes que apresentam disfunções graves e necessitam de um retransplante após o primeiro ano de transplante, porque é o grupo de pacientes que tem uma evolução bastante desfavorável, e ainda há bastante espaço para discussão a respeito de qual a melhor alternativa em relação ao retransplante, a forma de retransplantar esse grupo de pacientes. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Spencer, por su presentación. Muy buena presentación. Entonces, en la secuencia de este simposio, nosotros podemos iniciar la discusión de los temas. Tenemos 20 minutos para discusión. Tengo una pregunta para el doctor Alejandro con relación a la utilización de trasplantes en caso de pacientes extranjeros en Argentina, como por ejemplo un paciente de Chile, un paciente de Bolivia que necesita trasplante y mudarse para la Argentina. Es una pregunta muy importante porque hace ya unos 10 años, si no mal no recuerdo, se firmó un acuerdo a nivel Latinoamérica y a nivel mundial acerca de lo que es evitar todo aquello que fuera el turismo de trasplante. Así que en nuestro país, como los países de Latinoamérica, se comprometieron a cumplir con determinadas reglas para la inclusión de pacientes extranjeros en sus listas. Es así que en Argentina, para poder incluir un paciente extranjero, tiene que tener ciudadanía argentina o residencia por al menos 2 años en el país para poder ser incluido en la lista, y además en su país de origen no tiene que haber un plan de trasplante pulmonar.
Esto, por ejemplo, sería una opción para aquellos pacientes originarios de Bolivia, por ejemplo, que no tienen un programa activo, pero que además cumplan con los requisitos migratorios que mencioné recién. En el caso de los trasplantes con Uruguay, se generó un convenio marco entre los países, que fue lo que permitió este ingreso transitorio de algunos pacientes a la lista argentina, solamente para los que estuvieran en situación muy crítica en Uruguay, y que además Uruguay todavía no tenía un plan de procuración muy activo. Entonces esos pacientes tenían muy bajas chances de recibir un trasplante. Por eso, como Argentina tenía una procuración más alta, se permitió que solamente los pacientes graves pudieran ingresar a la lista en el plan de este convenio para poder recibir un órgano argentino. Pero luego el país, Uruguay, se comprometía a devolver ese órgano. Toda vez que apareciera un órgano en Uruguay, tenía que devolverlo a la lista de Argentina. Así que bajo un control muy cuidadoso y transparente es que se inició este programa de trasplante pulmonar. También, como mencioné, se hizo para trasplante de hígado, y también se hizo un convenio con Paraguay similar para trasplante hepático en niños. Así que bajo un marco legal bien establecido pueden incluirse pacientes extranjeros, pero solamente así. No es posible incluir un extranjero si no cumple con todos los requisitos. Listo. Y entonces con este convenio con Uruguay, Uruguay ya está pronto para iniciar los trasplantes en Uruguay. Realmente todo el plantel clínico está hoy al comando, diría, de toda la actividad. Ellos hacen la evaluación de los pacientes, hacen el seguimiento en lista de espera, hacen la clasificación de la gravedad y también hacen el seguimiento post-trasplante alejado, incluyendo las biopsias transbronquiales, diagnóstico y tratamiento de rechazo, tratamiento de las complicaciones de la vía aérea alejadas. Eso lo hace todo en Uruguay. Eso fue una experiencia que fueron ganando a medida que acumularon pacientes, y también se ganó experiencia en la parte quirúrgica, en lo que es la ablación y la selección de los donantes. Pero el paso que aún falta por avanzar, es que los implantes se realicen en Uruguay por cirujanos uruguayos. La tasa de trasplantes aún sigue siendo baja, a pesar de que es 1.8. Eso representa unos 6-7 trasplantes anuales, con lo cual la curva de aprendizaje para los cirujanos sería aún un poco lenta. Si pudieran tener una procuración más activa y llegar a más de 10 trasplantes por año, sin duda ya estarían en condiciones de poder realizar en forma autónoma toda la actividad de trasplante y ya no dependerían del convenio con Argentina. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta para el Dr. Spencer en portugués. Dr. Spencer, qual a sua experiência, o que você tem para falar para todos sobre a dificuldade técnica do retransplante nessas condições, e pensando especificamente naqueles casos com fibrose cística, com muitas aderências? Acho que é muito interessante a gente falar um pouco, você falar um pouco sobre sua experiência nesse cenário. Obrigado, Samano. Eu creio que como eu falei, todo grupo que transplanta chega no momento do retransplante, inicialmente passa a ser um desafio, né? Porque é um desafio técnico. Nós perdemos muitas das referências iniciais na dissecção dos vasos, mesmo quando temos um paciente com fibrose cística, em que temos muita aderência, temos linfonodos aumentados, ainda assim temos um plano a ser seguido, um plano anatômico. Isso tudo é perdido no retransplante. Então, eu creio que o grande desafio que isto leva, lembro que uma vez estava conversando com o meu chefe, o Dr. Camargo, ele estava sendo um retransplante, e ele veio na sala e eu disse,
gostaria que estivesse acá comigo, né? Ele disse, não, mas por que não haces? Eu digo, não, estou treinado para a fase 1 do transplante, não a fase 2. Né? Então, é um desafio sempre um pouco maior quando temos o retransplante. Mas nos surpreendemos. Esta última paciente que mostrei com síndrome de Cartagena, né? Esta paciente ela já tinha, ela foi transplantada inicialmente em 2012 e fizemos uma lobectomia esquerda, do lobo inferior esquerdo após o transplante por uma complicação lobar. Então era um transplante que bastante desafiador, mas que transcorreu muito bem, com a paciente evoluindo muito bem no pós-operatório, um tempo curto. Eu creio que o que temos que fazer é estar preparados para algumas complicações mais graves que podem acontecer, né? Nesta situação, surpreendentemente, esta paciente pode ser transplantada sem circulação extracorpórea, até porque ela praticamente não tinha mais perfusão à esquerda. Então, ela teve um transplante bastante tranquilo, mas creio que temos que estar preparados para os acidentes vasculares, né? Os acidentes na dissecção da artéria, ou iniciar já com o paciente em suporte circulatório, pelo menos ter uma atenção para que isso possa ser instalado de uma forma breve, caso tenhamos algum problema, e uma dissecção cuidadosa. Eu acho que esse é o desafio. No mais, tudo acaba se encaixando. Eu creio que todo cirurgião, quando nós vamos nos deparar com isso, nós imaginamos todas aqueles possíveis desafios, e muitas vezes eles não acontecem. Então, acho que é necessário um cuidado e um preparo para que possamos lidar com todas as situações possíveis, sabendo que talvez muitas vezes elas nem aconteçam, mas eu acho que esse cuidado é importante. Doutor Alejandro, depois de um transplante unilateral, qual a sua preferência? É unilateral, contralateral, bipulmonar, o un poquito de su experiencia? Bueno, es algo que discutimos mucho entre el equipo y depende un poco de las manifestaciones clínicas que tenga la falla del injerto. Si es una falla tipo restrictiva, un RAS, seguramente no vamos a entrar en ese tórax y haríamos un trasplante unilateral contralateral. Y si fuese una bronquiolitis obliterante, pero que está colonizado con gérmenes, probablemente hagamos un bipulmonar. Hoy diría que nuestra primera elección es el retrasplante bipulmonar, si es posible hacerlo, como método de elección. En casi todo, creo que la mayoría han sido bilaterales. Okay. E, doutor Spencer, nós temos um país continental e essa colaboração que a gente observa em Argentina, no Uruguai, talvez se aplicasse ao nosso país com os estados como se fossem os países, né? Então, como que você vê no nosso sistema uma possibilidade de colaboração entre os diversos locais? Sabe, Samano, que tu estás me roubando uma pergunta que eu ia fazer para Alejandro, que segue esta linha, né? Nós todos acá trabalhamos há cerca de 20 anos, um pouco mais, com transplantes, e o que vejo é que, apesar de todo o aumento, apesar das melhorias que aconteceram, continuamos enfrentando dificuldades semelhantes a que tínhamos 20 anos atrás, né? Com poucos centros interessados, poucos cirurgiões interessados, creio que pouco
pouco interesse acá temos as seguradoras, das operadoras de saúde. Então, isso é uma situação que me entristece bastante, porque para nós que somos cirurgianos, o transplante é extremamente sedutor. É uma cirurgia que estimula, que nos seduz, que nos leva a desafios, mas não consigo, eu não vejo crescer o interesse dos grupos pelo transplante. Então, justamente vendo a apresentação do Alejandro, mostrando esta integração, eu vou passar um pouco esta pergunta, justamente porque acá em Brasil necessitaríamos fazer em torno de 1.500 transplantes por ano. Hacemos menos de 10% disso. Como mostraste na Argentina, é o mesmo, um pouco diferente pela população, mas é extremamente baixo o número de transplantes que hacemos. No momento, sinto que estamos um pouco parados nesta situação, que não há nada que movimente isto de fato. O que achas, Alejandro? Creio que a colocação do Samano acá em Brasil é extremamente importante. O que temos que fazer, creio que em Brasil, seria ter centros regionais. É impossível que tenha um centro de transplante em cada estado, talvez. Não creio que isso é necessário, mas temos que ter centros regionais de transplante. E isto talvez levasse ao crescimento e ao acesso, porque o que acaba acontecendo é que os pacientes não têm acesso. Temos muita gente acá que morre sem saber que poderia receber um transplante, não chegam nem a ser avaliados. Então, transferindo um pouco isto, como viste isto, Alejandro, aí na Argentina? Porque é muito bueno, é bonito este arranjo que fizeram com o Uruguai. Como ves isso? Sí, yo creo que nuestra situación latinoamericana es muy similar en todos los lugares, en todos los países. En Argentina deberíamos estar haciendo al menos 4 trasplantes por millón de habitantes y recién estamos llegando a 1. Quiere decir que hay un montón de pacientes que no acceden a este tratamiento, y esto mismo pasa en otros países, y pasa en Brasil y en Colombia y en Chile, que son los países más activos en trasplante. Sin duda es un trasplante laborioso, complejo, requiere una curva de aprendizaje larga, no solo de los cirujanos, sino de toda la institución, de los clínicos, y eso probablemente desalienta mucho en el inicio de estos programas. Yo he visto en Argentina programas que comenzaron y no tuvieron buenos resultados y finalmente cerraron, cuando lo que deberíamos haber hecho es apoyarlos para que les vaya mejor. Yo creo que debemos empezar a pensar en este aspecto como país, más integralmente, e incluso más allá de esta experiencia internacional, tratar de volcar esa experiencia al nivel nacional. Hay personas que no llegan al trasplante porque no tienen acceso por cobertura, porque están en regiones alejadas, que no saben que el trasplante puede ser una posibilidad para ellos, y nosotros podríamos tratar de brindarle con alguna estrategia parecida soporte a otro equipo, a otra institución, para que pueda aprender, para que pueda lograr la curva de aprendizaje, pero con buenos resultados. Es un trabajo a conciencia, creo que de los profesionales, y eso tiene que salir un poco de nosotros. Doctor Alejandro, acerca de los donantes y la extracción, ¿hay espacio para búsqueda a distancia con EVLP, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Cuál es su expectativa? Es una interesante pregunta. Tenemos muchas dificultades en lo que implican los costos de una estrategia de perfusión ex vivo. La verdad que en nuestro país, en lo personal, he intentado desarrollar programas de perfusión ex vivo, pero lamentablemente el costo de los insumos hace que no sea viable para nuestro sistema.
cuando por otro lado creo que sería una técnica especial para una región como la nuestra, donde el manejo de los donantes muchas veces es inadecuado y simplemente por edema pulmonar y sobrecarga de líquido tenemos que descartarlos, y la perfusión ex vivo en estos casos sería la mejor manera de recuperarlos, pero no hay manera de que el sistema lo absorba. Así que es un desafío no tanto médico, sino un desafío organizacional, ¿no? Del sistema de salud. ¿Cómo lo ven ustedes en Brasil? Me gustaría escucharlos a ustedes también, qué opinan de esto. Dr. Spencer? Eu creio que o Samano até tem uma experiência maior que a nossa. Nós tentamos também começar a técnica com na forma de pesquisa, mas se torna muito complexo acá como bem falaste, a parte administrativa, a parte econômica é completamente inviável. Acá en Brasil tenemos un problema que la tabela, o custo do transplante está congelado há mais de 20 anos. Então, é complicado acrescentar o próprio ECMO, que é uma coisa imprescindível para o transplante, já encarece um pouco mais. Sei que tem um pouco, mas uma coisa que achei interessante, Samano e Alejandro, uma publicação que o CIPEL fez recentemente, falando da perfusão normotérmica, da preservação normotérmica, e que isso nos daria um tempo maior, né, de preservação. Isso me seduziu bastante, porque creio que talvez, principalmente como bem falaste, acá em Brasil, como temos muitas distâncias, e a Argentina também tem, seria interessante, mas o ex vivo é muito interessante, é muito bonito, mas é difícil de aplicar na prática. Samano, tu tem, acho que um pouco de experiência nisso, que achaste? Creo que EVLP es un problema de costo. En Brasil nosotros tenemos dos tipos de financiamiento, uno es público y otro es privado. El problema lo público es que Spencer habló que no hay reajuste a muchos años. En los trasplantes privados también hay que justificar un costo a más para los trasplantes. Entonces, creo que tenemos que hacer, pero no para resolver los problemas. Tenemos que hacer para también aprender, para poder colocar esta técnica, así como tenemos cirugía robótica en casi todos los hospitales, en todos los estados del país. Pero creo que no hay que resolver los problemas de donación con EVLP. Esto es lo que creo. Ese creo que es un muy buen concepto. Tenemos que utilizarlo, pero no es la técnica que nos va a resolver el problema de donación, sin duda. Creo que es muy bueno el concepto. Perfecto. Y a respecto de los tiempos, nosotros tenemos 14 horas de isquemia con hipotermia, entonces creo que 18 horas es mucho consenso, es probablemente lo próximo paso para todos. Sí, coincido sí. También en eso. Ok. Entonces, creo que estamos cierto de encerramiento de este simposio. Quiero agradecer a Dr. Alejandro, Dr. Pablo, Dr. Spencer por sus presentaciones muy buenas. Un agradecimiento en la comité organizador de ALA por esta oportunidad. Muchas gracias. Alejandro, Dr. Spencer, palabras. Placer. Gracias. É um prazer.